Mi nombre es Felipe Zúñiga. Actualmente me desempeño como coordinador de TAE Arte. Como ustedes saben, los martes de Chara son eventos mensuales que realizamos a principios de cada martes de cada mes para explorar las interconexiones entre arte, educación y naturaleza, que son los ejes de trabajo de TAE. En esta ocasión, pues estamos muy contentos de contar con la presencia de Águeda León, una artista interdisciplinaria que nos va a platicar el día de hoy sobre la relación entre el territorio, el textil y el color. Entonces, vamos a dar inicio con esta charla. Muchas gracias, Águeda, por estar el día de hoy aquí. Bueno, también antes de empezar, pues agradecerle a todo el equipo de TAE y a Mari, a su equipo de documentación que hace posible que todos los martes lleguemos a tiempo y estemos aquí listas para estar con ustedes. Entonces voy a hablar brevemente de la semblanza de Águeda antes de iniciar esta conversación. Águeda León es una artista veracruzana, es una artista textil autodidacta y ha creado instalaciones textiles. Perdónenme tantito, unos lentes porque la hora. Y su interés se ha desenvuelto especialmente en la transformación de la materia y la relación entre el color y el territorio. Entre las participaciones destacadas recientes de Águeda, ha tenido 3 participaciones en la exposición Enraizadas, Women and Mexico, en la 11ª Bienal Internacional de Arte Textil en la ciudad de Miami, que se celebró en el Centro Cultural de México en Miami el mes de marzo de este año. En la misma Bienal, en el 2022, en su emisión 10ª en la ciudad de Orlando. Y en el 19, también la misma Bienal en Madrid en el 2019. Ha colaborado con diferentes artistas escénicos, desempeñándose como diseñadora escénica, por ejemplo, con un trabajo con Aida Barrera, el Mérida Fest del 2024, con la pieza Sora, Experiencia Escénica. También colaboró en Transformación, un proyecto escénico que se presentó en la Sala Oli John Leslie en el año 2023 y ha colaborado con proyectos locales como Teatro La Rendija en la puesta en escena La Maldición del Anillo, también del 2022. Entre sus proyectos destacados expuestos en el Centro de Artes Visuales de la ciudad, en el 2022 también trabajó con el artista Daniel Odínez Nibón en la pieza Rojo B2M1. Y bueno, la lista sigue. Entonces, pues la idea de la sesión del día de hoy es hacer un recorrido por los procesos, por los proyectos de Águeda, para conocer un poco más sobre su práctica y las relaciones que ésta guarda, como hemos dicho, con la noción de territorialidad, color y corporalidad. Entonces, pues nuevamente, Águeda, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por estar aquí. Y aplauso. Gracias. Y la primera pregunta tiene que ver un poco con situarnos en el territorio, ¿no? Entonces hay un background antes de digamos, elaborar todos estos proyectos de experimentación que se dio en una relación con organizaciones civiles, con trabajo comunitario, con trabajo de grupo. Entonces me gustaría como para iniciar la conversación que nos hablaras un poquito de esas experiencias, que nos funcionen como un marco para ir viendo cómo se va desarrollando la práctica con otros procesos. Bueno, estuve trabajando con organizaciones no gubernamentales como ProNatura y el Will World Foundation en proyectos de diseño y elaboración de prendas básicas, pero que hablaran un poco sobre la conexión entre la sostenibilidad y la economía y la ecología en conjunto. Entonces, yo abordé el grupo primero como explorando cuáles eran como sus habilidades en el bordado. Tenían un bordado así como, no me sé su nombre, pero es como un bordado como de alfombra que era así como en tercera dimensión. Hicimos unos ejercicios con unas pinturas de Gauguin porque
por el uso de los colores tan estridentes de este artista, me pareció que había una relación entre el color que había en sus bordados que ellas ya tenían y este artista. Entonces calcamos las pinturas y hicimos unas acotaciones sobre color y esa fue como su primera tarea que les dejé, y dimos un recorrido como para que yo fuera viendo como las plantas y las flores y todo lo que había ahí para ver qué me servía. Y, y ya les dejé su tarea, me fui, regresé a la siguiente sesión y, y habían hecho unos trabajos increíbles, la verdad, muy bien logrados. Y entonces de ahí empezamos ya a preparar los diseños de las tallas, de las prendas. Decidimos que iban a ser prendas básicas. Me explicaron de las personas que llegaban a visitar la reserva. Era una reserva del bosque de niebla en donde había quetzales y la vegetación era muy exuberante y muy hermosa. Entonces salimos a hacer un trabajo de campo y reunimos así, que ya no se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Sí. Salimos a hacer un trabajo de campo y reunimos flores y hojas que ellas reconocían como parte de las plantas nativas, y ya con esto llegamos pues al taller y empezamos a dibujar las plantas y hicimos unas composiciones para que ellas empezaran a bordar sobre las prendas que iban a ofrecer. Entonces de esta forma como que hubo, pues sí, esa como conexión entre economía, ecología, diseño, naturaleza. Entonces, bueno, esto es como un contexto, estamos hablando de Chiapas en Ajá. 1996. 95, ajá. 95, entonces estaba pues muy presente justo el movimiento zapatista, la manera en la que se empezaron a organizar las comunidades, por ejemplo, alrededor de los caracoles, ¿no? Entonces me parece que esto forma parte de esos ejercicios de trabajo comunitario en una interconexión entre sociedad civil, comunidades y pues diferentes tipos de artistas. Sí. Bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta, que pues es muy vasta, pero bueno, para irla desenredando, que nos platiques, si nos puedes poner la primera, pues platicarnos un poco por qué el textil, o sea, cómo es que llegas. Entiendo que hay un acercamiento donde ya nos platicas un poco las claves de tu práctica, ¿no? Que hay territorio, colaboración, el contexto, pero ¿cómo es que iniciaste este camino en el arte textil? Pues bueno, fue un poco fortuito. En realidad yo ya trabajaba con muchos materiales desde niña y aprendí a coser. Mi mamá nos enseñó y cuando entré a la escuela de artes, como que seguí, porque me hacía mi ropa, ¿no? Entonces eso pues me gustaba bastante, era como, me daba mucha independencia. Y casualmente, cuando dejé la escuela, mi primer trabajo fue de diseño de vestuario. Pues me hicieron una prueba, me dijeron así como que si sabía coser, si sabía dibujar, si sabía pintar. Dije que sí y pues me dieron el empleo. La verdad me gustó muchísimo y pues me quedé así como pensando, pues este es un gran oficio en donde puedo como desarrollar mis habilidades y pues, o sea, como que empecé de lleno ya a hacer indumentaria, objetos, ropa. Y por ejemplo, digo, si puedes, por favor, Ana, ir dando las imágenes, digamos, de los procesos de los que nos estás hablando, que es indumentaria, por un lado, teatral, pero también los procesos artesanales, pues tradicionales. Acá tenemos muestras de procesos muy distintos, ¿no? Si nos pudieras platicar un poco de cuál es esa exploración a partir, por un lado, de un hacer pues que se pasa por una transmisión de generación en generación, que tiene unos haceres muy concretos, una materialidad, y luego, por otro lado, estar, digamos, al servicio de otros, en el sentido que tú desarrollas un poquito más lento, pues sí, para que no se acaben las imágenes,
estar al servicio de otra persona, conceptualizando algo que realmente es un diálogo, una colaboración. Y ahora en estos procesos, pues que nos puedas platicar un poco de este tipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo llegas a este tipo de resultados? Ajá. Eh, bueno, fue un proceso bastante largo, pero sucedió conforme iba avanzando en mis procesos, sí, de comisiones, ya iba como visualizando la construcción de física de un textil y hasta que me decidí en iniciar a dejar de hacer indumentaria, objeto, lo que sea, y me enfoqué solo textil y con materiales reciclados, ¿no? Y fue así como inicié, pues, desarrollando, pero también explorando diferentes volúmenes y tamaños, formas, o sea, no solo formato bidimensional, sino tridimensional, como lo que estamos viendo, y siempre con materiales preexistentes, o sea, y llevando como el tejido al límite, ¿no? En el sentido de solo envolver, solo eh, hacer nudos, o sea, no era un tejido tradicional, sino más bien una búsqueda personal pues, del tejido propio. Si podemos continuar, porque a mí algo que me interesa mucho es, bueno, por un lado me gustan mucho las anécdotas cuando cuando visitas su taller, te dice, no, pues es que una amiga me trajo esta poltrona, la iba a tirar y entonces le dije, no, no la tires, me la trajo al estudio y pues quité el textil y entonces ahora pues bordé, tejí esto con estos materiales que me trajo esta otra persona. O sea, hay algo como que me parece interesante sobre los lazos, las redes que se establecen con el material, ¿no? Para ir hablando algo así como de las lecciones del material, ¿no? O sea, hay algo en la materialidad del descarte, del recicle, de la reutilización, que me parece muy interesante en cómo vuelves a procesar esos materiales de descarte y los transformas en materia prima para otra cosa, ¿no? Que digo, este es uno de los casos, pero que específicamente está en descarte, pero luego también están otros materiales que vienen de las prácticas tradicionales, ¿no? Entonces, que nos pudieras ir platicando sobre esas lecciones de los materiales, ¿no? Que has ido recolectando a lo largo de estos años de experimentación. Bueno, pues el reciclaje realmente lo inicié porque era un material que sentí que enriquecía mi trabajo, porque, o sea, los colores, las texturas, todo esto como que le iba dando un acento pues muy personal. Y en cuanto a digamos, a las técnicas, eh, exploré algunas técnicas pretelares que me dieron como pautas de las capacidades de la materialidad de cada material. Entonces, ahí como que fui pues explorando de lleno, ¿no? O sea, tejido, material, en cada lugar era un diferente material, entonces explorando nuevas fibras y la forma en cómo tejerlas, ¿no? También algo bien interesante es el juego en este caso de este proyecto que acabamos de ver, que es Semillas y Somos. Una cuestión interesante es cómo pasas el asunto de la escala y la objetualidad y la corporalidad de la autora, ¿no? Que entra como en juego con estos objetos que se transforman un poco en personajes. Digo, la siguiente imagen es bien bonita en el sentido de que también hay una relación directa con las formas del objeto y cómo reciben un cuerpo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y cómo se transforman en un cuerpo textil, ¿no? Sí, sí. Pues siempre he pensado como con mi trabajo o con el trabajo textil como que no es un texto o no es un cuerpo inerte, sino que es un individuo que tiene una carga simbólica de los materiales que se utilizan, pero además una carga simbólica de la persona que lo construyó. Entonces,
yo cuando estoy ante mis obras, pues es como interactuar con ellas, ¿no? Como recogerme, apoyarme, como cobijarme, ¿no? Ujú. Bueno, también veo que justo ha sido como, sí, sí, está bien continuar con los procesos porque hay un montón en términos escultóricos, ¿no? Para abrir la parte escultórica propiamente que inicia con semillas, bueno, no inicia, pero que es muy evidente en Somos y Semillas, que son las dos series que acabamos de ver. Eh, Me parece que además, ahora además del textil como tal, también se integra el asunto del teñido, ¿no? Sí. Y también el asunto de el cómo encontrar modelado, si se le puede llamar modelado, a través de formas no convencionales, ¿no? Como puede ser este caso, ¿no? Ujú. Eh, no sé si nos puedes hablar ahora un poco más de esa relación, no solamente del textil reciclado, sino también la integración de estos otros procesos, en especial el teñir y otros procesos con los cuales tratas tus materiales con diferentes técnicas. Bueno, todo comenzó un poco por, como reciclaba, recibía muchos materiales como con mucha vida útil aún, ¿no? Entonces, pues pensaba como esto no lo quiero recortar, no lo quiero como romper y lo empecé a intervenir, ¿no? Con los tintes naturales, pero al iniciar este proceso, pues descubro que me gusta más el color, o sea que no me interesa tanto el diseño de la pieza en sí, o sea, de la prenda, como, como la química que hay dentro de esa materia prima que es tanto el suelo como las hojas, como las frutas, como las semillas. Entonces ahí es cuando empiezo realmente a hacer una transformación de la materia y a mezclar muchas técnicas, o sea, en el sentido de ahí vemos una mezcla de, de sólidos en el agua que impregnan la materia y voy agregando harina de maíz para darle una corporalidad escultórica. Entonces como que, o sea, me dejo fluir como por el material y por lo que voy sintiendo. Si podemos ver más, porque digo, lo que me parece bien interesante es que la escultura empieza a parecer otras cosas, ¿no? De repente a veces parece cocina por trabajar con los fermentos, a veces parece agricultura porque los materiales los entierras y empiezas a ver cómo reaccionan. Es decir, que es una serie de repertorios que no provienen estrictamente de la tradición escultórica, ¿no? Donde pues normalmente, o no normalmente, pero nuestras referencias de la tradición escultórica pues son unas transformaciones de materiales duros, con cincelados, con tallas, con herramientas que más bien hacen unas huellas mucho más severas sobre la materia y estas son como transformaciones muy sutiles, ¿no? Como parece un poco alquimia, insisto, un poco agricultura, relacionándose con además las técnicas del textil, que hace como muchos, unos recursos muy amplios, ¿no? Por ejemplo, si nos pudieras hablar de esta pieza. La concebí un poco por, como decía antes, que eh, quería que los textiles no estuvieran inertes, entonces siempre estaba pensando como o visualizando si mis esculturas pudieran eh, ser como un reservorio de una semilla y poder germinar. Entonces, pues hubo una convocatoria que se llamó Que nazca la tierra y de ahí fue que dije, quiero hacer una pieza que hable sobre eso, sobre la germinación, sobre la regeneración de los suelos, en donde utilizo semillas y puedo utilizar textil como una pieza pues, que hable sobre, pues, sobre la independencia alimentaria y sobre la migración y sobre cómo las semillas migran, pero cómo también nosotros migramos. O sea, como que
fue como algo que venía como visualizando desde hace mucho y pensando y pensando y pensando y ahí fue que investigué sobre el huerto yucateco del siglo XVI, qué era lo que hacían, que si tenían su acanché, o sea, como diferentes formas de cultivar en diferentes partes del mundo y llegué en esas investigaciones a una universidad chilena en donde hablaban sobre la independencia alimentaria con estas esferas y bueno, porque a nivel internacional no se permite que nosotros viajemos con semillas y una manera de revertir esto era encapsular la semilla en una esfera de barro y poder y viajar con ella como si fuera un collar. Me pareció algo muy interesante, pero además yo pensé que podría ser una guía para las personas que nunca han sembrado, poner un hilo donde ya están distribuidas las semillas a 10 centímetros o 30 centímetros y lo pueden poner encima del suelo y pueda germinar. Después llegué al método Fukuoka que habla sobre sembrar, pero sin hacer nada, sin quitar hierbas, sin quitar maleza ni malas hierbas que le malnombran a estas plantas. Entonces, pues todo esto como que fue enriqueciendo y de ahí dije, pues voy a plantear un jardín de un pluricultivo con semillas locales e investigué que los IBES tenían 230 variedades y conseguí 15 diferentes, entre ellos lentejas silvestres, y introduje en cada esfera 2 o 3 semillas. Y este método se usa para regenerar espacios abiertos y se tiran las esferas justo antes de las lluvias. Entonces yo lo puse así porque conceptualmente representaba un terreno agrícola y las colgué de manera vertical, hablando sobre los diferentes tipos de jardines que podemos tener. Perdón. Entonces, digo, también hay toda una intencionalidad en esta escultura que no, de nuevo, otra vez, no es un objeto como tal, sino es una especie de pausa de un proceso, ¿no? O sea, esta pieza pues puede germinar, puede transformar el entorno, también es casi como una abstracción de un paisaje, ¿no? Estamos realmente frente a un paisaje que está contenido en potencia en estas esferas, ¿no? Y yo creo que esas evocaciones son muy interesantes porque nos colocan otra vez en el lugar donde la escultura no está centrada en los objetos, sino está inserta en ciclos mucho más amplios de transformación. Por un lado, el ciclo de su propia transformación, pero que no se detiene, ¿no? Pareciera que son como pausas, ¿no? Donde ese objeto puede tener otras vidas, además de la que tú has decidido dotarle en esta pausa, ¿no? Sí. Con esto me gustaría movernos hacia otro planteamiento también muy interesante, que es el trabajo con la teatralidad, bueno, con la corporalidad y de ahí su relación con la teatralidad. Entonces, que nos platiques un poco, bueno, acá podemos ver más sobre todo este trabajo que haces muy minucioso bueno, si quieres detengámonos en esto, ¿no? De las colecciones y las recolecciones de los materiales, ¿no? No sé si nos puedas platicar un poquito sobre esa parte de tu proceso. Pues esto forma parte de un proceso que inicié dentro de la pandemia, secando mis materia orgánica al sol y al congelador y pues observaba cómo cambiaba el tono de color,
su forma, cómo se reducía el agua dentro de la materia orgánica, iba tomando otro aspecto, y eso me hizo como que reflexionar en cómo podemos cambiar la percepción de los residuos. Y me fui a los residuos de mi taller, mis residuos textiles, y empecé impregnándolos con el pigmento mineral que la verdad siento que es un color que se fija muy bien porque tiene sus propios minerales, y para que se fije un color en un textil necesita un medio ácido que lo tiene el cancap o el barro rojo o el suelo lleno de óxidos. Y empecé a hacer todas estas exploraciones con todos los residuos de mi taller, pero también como unas transformaciones, y a usar papel, plástico, telas sintéticas, nequén, y todos impregnándolos con el cancap, y todos iban agarrando diferentes materialidades, y a veces las percepciones de estos residuos como que cambiaban. O sea, viéndolos en conjunto, podrías confundirte si es una hoja o si es un pedazo de naranja, que allí hay unos pedazos de naranja súper secos, están ya bien tiesos, y los llené con el cancap y con harina de maíz, y entonces esto hace como que pueda parecer una pieza hecha de barro. Bueno, acá en este caso estamos viendo más sobre los ejemplos de la impregnación, ¿no? Ajá, De lo que nos sí. hablas del territorio. O sea, también pensar que, por un lado, vimos el territorio de forma abstracta en estas esferas, pero luego, ahora aquí está, digamos, como parte de un proceso de impregnación de color, digamos, como un índice, ¿no? Como una cosa directa del territorio sobre la materia, transformando la materia, que me parece muy interesante, que hay una literalidad de tomar e impregnar con barro rojo, y cómo eso vuelve otra vez a crear ciertas abstracciones a través de la huella, a través incluso de las arrugas, los atados, ¿no? O sea, va acumulando un poco este textil, también va yendo a una relación con la memoria, ¿no? La memoria de las acciones que se hace sobre el material, pero también podría evocar la memoria de otras cosas, ¿no? Sí, pues en este caso es como el tiempo que toma y que lo transforma, porque aquí lo que va pasando es que se comporta según el clima, la temperatura y la cantidad de tiempo que está sumergida la pieza dentro del baño de, de tinte, ¿no? Entonces, en el caso de esta pieza, hice 5 degradaciones, por eso está como separado. eh, y hice una primera inmersión, y luego fui separando con amarres y dejando una parte sola fuera del tinte y las 4 siguientes adentro. Y así fue como fui haciendo la degradación de color, o el aumento más bien de color. Hmm. Esta técnica, si podemos darle un poquito más, supongo que tiene que ver con esta justo que es la exposición de Jaco Tog, en la cual colaboraste con Daniel Godínez Nibón. Si nos pudieras, porque digo, esto se despliega además con otras cuestiones, Ujú. que sería pues muy interesante conocer sobre este proyecto en específico. Bueno, hice una propuesta sobre una fórmula de porcentajes de 3 elementos. Elegí 2 vegetales, el achiote y el palo tinto o palo de Brasil, y el cancap, que es el barro rojo. Entonces,
hice una colorimetría que venía desde el rojo hasta el color rosa muy, muy bajito del cancap, porque era una investigación sobre la partería, pero sobre los fluidos, sobre la menstruación. Entonces, en la investigación que hice, y bueno, también recordando mis menstruaciones, recordé que las etapas de mi vida, yo ya había terminado de menstruar, entonces fui a ese archivo, a esa memoria, y recordé que eran diferentes tonalidades. Y estuve investigando varios documentos y sí, había muchas tonalidades. Entonces decidí, en lugar de hacer puros rojos, decidí hacer una gradación de rojos, naranjas, que aportaba el achiote con el cancap, y luego el cancap aportaba los rosas. Mm. Entonces esa pieza fue así, por eso se llama rojo B2, que significa 2 vegetales y 1 mineral, M1. Mm. Y ahora sí, yo creo que esto abre la puerta justo para hablar de esta relación con la corporalidad y la teatralidad. Entonces, si podemos ir a la siguiente. No, esto es el diseño. Bueno, vamos a La economía. a la corporalidad si quieres y luego regresamos al diseño. ¿Te parece? Sí. Ahorita les platicamos de eso. Pero bueno, que nos platiques entonces de, pues, cómo estas superficies entonces devienen estos, pues, como pieles o como estas superficies van transformando tu cuerpo, otros cuerpos. Que nos Ajá. hables un poco de estos procesos ya más performáticos también. Bueno, pues fue un tanto como también la relación de mis trabajos con teatro, en donde fui como observando esa presencia tanto del vestuario como del objeto y como de la escenografía. Entonces, esas materialidades y esas esculturas o esas, sí, pues esas diferentes texturas o volúmenes que yo veía, pues las empecé a trabajar o sea, como con capas, con tejidos, y como aumentando cada vez más el volumen o las formas o la capacidad de cada pieza. Y en este caso van no solamente digamos, aquí ya es un brinco además hacia lo escenográfico, creando un ambiente, ¿no? Podemos dar Sí. en este caso. Entonces, digamos, de la cercanía con el cuerpo, es como que el textil luego ahora se expande y crea un entorno, ¿no? Como un Sí. entorno textil. Si nos puedes platicar esa relación con el textil transformado en paisaje. Pues conforme fui avanzando en mi proceso, también pensaba como la sensación que me produce el estar en un paisaje. ¿Cuál es la sensación que me produce? O sea, el viento, la luz, las plantas, todo lo que está en el espacio. Y dije, pues son atmósferas, entonces quiero lograr con instalaciones como traer o evocar ese sentimiento que siento cuando estoy ahí. ¿Sigue? Y bueno, en este caso, este me parece un proyecto bien interesante, Paso de Cebra, Sí. donde digamos que el textil deviene en una pieza escénica. Entonces, no sé si nos puedas platicar, porque aquí ya se transforma no solamente la cuestión escenográfica, sino también el textil puede transformarse en texto, ¿no? Sí. Y texto que se puede transformar en una escena teatral. Entonces, que nos platiques un poquito sobre Paso de Cebra. Ajá.
Bueno, Paso de Cebra aborda como el foco de personajes en nuestra sociedad un tanto discriminados. Entonces quería poner como en el foco los artesanos, los vagabundos y las personas LGTB. Hice 3 performances. En este en particular hablaba sobre la artesanía, pero la relación que hay del artesano con su material. Entonces, ella era la planta que se está reproduciendo, pero que también tiene esa relación con el artesano, que la conoce desde que emerge de la tierra, y luego cómo la corta, cómo la prepara y cómo la lleva a ser parte de su expresión. Si podemos adelantarnos un poquito para hacia adelante. Que esto nos lleva además ahora a un campo, bueno, no extraño del todo, pero esta incursión sobre esta relación entre moda y textil, ¿no? O sea, que nos platiques un poco cómo llegas a estas imágenes más editoriales. La que sigue, por favor. Ah, bueno. O procesos como este, que es esta es una colaboración cinematográfica, ¿no? Para un Sí. corto que se llamó Anima, ¿no? Ajá. Que creo que el desarrollo ahí del personaje y esta relación nuevamente con las grutas, pues es realmente muy, muy interesante estos ecos, estos paralelismos entre textil y en este caso piedra, ¿no? Sí. Y otra vez esta idea de lo mineral que puede entrar en el tejido. Si nos puedes platicar un poquito de la parte de conceptualización de Anima. ¿En qué año se hizo Anima? Uy. En el 21. En el 21. Y bueno, esta fue una pieza que originalmente nació con otro montaje, que es con Paula Rechman, que está presente. Y bueno, Isaac andaba buscando una corporalidad que podía identificarse con el territorio, y vino al taller y la vieron. Bueno, no sé si la tenía o no la tenía, pero le pedí a Paula que si nos las podía prestar. Sí estaba, ya me acuerdo, sí estaba en el taller, la vieron y de inicio pues dijeron esta es, además que la pieza está impregnada con barro, son tiras de un material realmente muy sintético, pero con una capacidad teatral muy interesante que cuando desde que lo vi así sin tintura, o sea, se hacía como un resorte, te lo ponías y, o sea, se veía tu rostro. Me enamoré del material, o sea, me lo regalaron y estuve así como que observándolo, viendo cómo se comportaba. Y cuando Paula me pide una pieza, decido usar este material, ¿no? Bueno, y aquí tenemos ya otras colaboraciones ahí sí ya en un vínculo más cercano con esta práctica como las imágenes editoriales, y podemos ver, por ejemplo, este tipo de procesos que nos platiques. ¿Cómo es que decides llegar ya a una foto editorial donde es ya mucho más cercana, digamos, la relación de la prenda con crear pues una propuesta para la cámara fotográfica, ¿no? Ajá. Bueno, esta fue una colaboración, pero también como que daba seguimiento a algo que yo ya había iniciado en el teatro, de recrear solamente siluetas con lienzos amarrados encima del cuerpo. Entonces, la fotógrafa vio mi trabajo y me dijo, quiero que hagamos algo editorial, y empezamos como
a intercambiar referencias visuales, y como, sí, o sea, como que seguir con un diálogo de qué nos gusta, cómo podría ser, cómo poder abordarlo. Y así fue algo realmente muy explorativo desde el inicio con mis propios materiales, y ella traía la modelo y vamos, con este material vamos a representar estas referencias que ya tenemos. Y fue un ejercicio muy exhaustivo para mí porque pues era construir una imagen. Al inicio era como nos íbamos como imágenes que parecían como de magia, como de otro sitio, y fuimos depurando poco a poco hasta llegar como a estas imágenes que son como más diseño y como más editorial, ¿no? Y bueno, yo creo que para complementar pues todo este recorrido que hemos ido haciendo, me gustaría que ahora habláramos un poco más a profundidad sobre los procesos colaborativos, sobre las experiencias que haces con grupos y cómo eso nuevamente, por un lado, pues tiene esta cercanía con bueno, como nos platicaste al inicio, ¿no? En esta relación con la comunidad, con procesos educativos, con procesos comunitarios, o sea, creo que eso ha sido una constante en tus proyectos, ya sea colaborando o estando, entre comillas, al servicio de un proyecto artístico que incluye tu participación, pero también el cómo de alguna manera ofreces experiencias para que personas que no son artistas se integren en procesos artísticos o no sé, experimenten de forma directa con estos procesos. Si nos puedes platicar un poquito Sí. de estas experiencias. Bueno, como que siempre ha sido mi interés como transmitir esa sensación o esa emoción que yo siento cuando estoy creando algo, y es como algo, como una llama que me incendia, y entonces como la forma de transmitirlo es colaborando con otra persona, eh, creando talleres en donde estimulo, pongo de lleno la materia que vamos a trabajar, les hablo sobre su composición, les muestro ejercicios que ya he hecho, y de esta manera como que siento que, que para mí como la colaboración es como una retroalimentación, o sea, vamos y venimos y estamos en conexión con esta creación en conjunto. Y aquí lo que es interesante es que muchos de los procesos que nos hablaste, por ejemplo, digamos, integrar con materiales de descarte un nuevo material que se vuelve, pues, a través del procesos muy sencillos como el anudamiento, Ujú. se puede crear como una intervención que puede ser a la arquitectura, pero también tienes los otros que, por ejemplo, la que sigue, por favor, este tipo de procesos que, no sé, que nos puedas compartir algo de esta imagen que me llamó mucho la atención de tu portafolio. Bueno, fue una intervención. Me invitó un grupo interdisciplinario entre antropólogos, ecologistas, a hacer una manifestación en contra de Monsanto. Y yo le dije, es que yo no tengo como muy buena relación en lo político porque tengo muy malas memorias con mi familia, entonces no quisiera que fuéramos a gritar o a como a interpelar a los policías o cosas de ese tipo. Entonces me dijeron, entonces, ¿qué propones? Entonces yo le dije, pues algo informativo, como que pues unos tendederos
dije, donde podamos decir quién es Monsanto, por qué estamos aquí, por qué es importante las semillas nativas, podemos, y me acordé así como, pues podemos hacer unos tapices también, como los hacen en Tlaxcala, con semillas, y invitar a la gente que va pasando por ahí y para que también intervenga. Entonces, como que fue algo muy informal, pero a la vez como que se convirtió en algo muy formal y las personas, o sea, como que estaban muy dispuestas, o sea, personas que venían pasando se quedaron a, a crear este tapiz con semillas y después les pedí que se acostaran ahí como representando pues más semillas, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar con esta parte. Digo, hay un montón de más. Aquí tenemos ejemplos de otras técnicas de Estampa la botánica. estampa botánica que, digo, a lo mejor tenemos un poquito que nos platique sobre esta en específico, que creo que incluye ahora, además, estos elementos, pues sí, eh, vegetales, ¿no? Que tienen que ver, supongo, con procesos de recolección, Sí. que nos cuentes un poquito sobre esta técnica. Eh, bueno, esta técnica se llama ecoprint, que quiere decir impresión ecológica, y en el cual se utilizan plantas tintorias, que quiere decir que plantas que tengan como 100% taninos que van a dar color e impresión en el textil. También se puede utilizar sobre madera o sobre papel o sobre otros materiales. En esta técnica en específico se utiliza el vapor y para eh, eh, el vehículo de que remueve el color es una emulsión que se, que se, que se fabrica a través de vinagre y de cal, como que son los básicos, que son dos elementos que ayudan a fijar el color, pero que también ayudan a que el, el textil como que se abra para recibir el color. Y hay dos elementos más que son el hierro y el alumbre, pero el hierro en este caso te da tonos oscuros y el alumbre te da tonos muy, muy claros. Entonces, esta técnica es muy interesante porque eh, puedes poner lo mismo, pero siempre obtienes diferentes resultados porque adentro del vapor y la combinación de las otras plantas o de los otros ingredientes químicos crean reacciones diferentes. Entonces es algo muy sorpresivo, como muy Me recuerda un poco a lo emotivo. que pasa dentro de un horno de cerámica, ¿no? Y todas estas reacciones que Ah, tú puedes, sí, primero haces como el engobe, pero luego las temperaturas, luego lo que sea que está dentro del horno quemándose al lado va a tener interacción. Entonces, pues nuevamente, como decir, qué diversos todos estos procesos que dialogan en la elaboración de tus proyectos y creo que podría ser ahora el momento de abrir las preguntas, si te parece, para sí. el público, si alguien quiere saber un poco más sobre alguno de los proyectos o preguntas en específico o algún comentario o reflexión. Si quieres, voy a pasar ese. No sé si alguien tiene por ahí alguna pregunta o algún comentario. Ah, Bueno, sí. ok, pues entonces, que nos platiques entonces esta parte que faltó. Ajá. Bueno, eh, la manera de cómo me fui acercando a la economía circular fue a través de
de la preocupación que siempre tengo sobre los residuos, ¿no? Tanto orgánicos como inorgánicos, y cómo hacer el manejo dentro de mi espacio, ¿no? De mi casa y mi taller, que están en conjunto. Y inicié secando todos los residuos orgánicos, y fue un proceso como de aprender a ver y reconocer tanto las semillas como las pieles de las frutas o de lo que iba secando, porque cuando está fresco tiene un aspecto, y cuando ya está seco tiene otro aspecto que no lo puedes reconocer. Entonces, como que estudiando todas estas formas y los cambios de la materia, me di cuenta que la percepción de los residuos cambiaba. Entonces pensé, si esto pasa con la materia orgánica, también puede pasar pues con mis residuos textiles. Entonces, como que ahí me vi atravesando como la economía circular, que busca reducir el uso de materias primas vírgenes y reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, algo que yo ya venía haciendo fue como entrar, entonces seguir reutilizando ya como más intencionado mis residuos dentro de la moda, para dar como la difusión a esta economía que impacta menos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos así aplicaciones desde prendas de vestir, eh, mobiliario, ¿no? Ahí hay unos que has hecho algunos guiños con, bueno, Unas otra, colaboraciones con artesanos, sí, ¿no? Por ejemplo, este que tiene la técnica de de estampa, impresión vegetal. sí. eh, y bueno, estos piezas que son, me parecen vinculadas con lo que empezamos justo, ¿no? Con las semillas un poco, con las Sí, seres y semillas, ¿no? ajá, sí, es que, bueno, este objeto en particular como que atraviesa la economía circular, el diseño y la teatralidad, porque es como un ser residual, parecido a la pieza que tiene la chica, donde está así con muchos. Es como las últimas piezas que he hecho y que les he empezado a llamar como seres residuales. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces ahora sí, no sé si esto, digo, cubrió el tema que nos faltaba, pero también si eso abre a lo mejor alguna otra pregunta, duda, comentario, reflexión. Hola, ¿qué tal? Hola. Oye, me parece muy bonito tu proceso, creo que es algo que llevas haciendo muchísimo tiempo y creo que en cuanto a experimentación está increíble lo que has logrado. A partir de ahora o en un futuro, ¿cuáles son tus inquietudes? O sea, ahorita como qué estás trabajando o qué piensas trabajar en un futuro. O sea, ¿crees mantenerte como en textiles y todos estos materiales o si buscas? Porque creo que es muy interesante cómo todo el tiempo que has dedicado a experimentar con estos materiales, pero ajá, me da curiosidad saber si en un futuro vas a agregar, o sea, como más cosas o ya estás experimentando como que con otras cosas que puedas integrar también a esto. Ajá. De hecho, siempre he estado pensando si debería seguirme llamando como artista textil, y he estado como buscando referencias de otros artistas que tienen como los mismos procesos que yo, y he estado leyendo sobre ecoarte, y entro en esta como clasificación, pero siento que el textil es como algo que yo reconozco, o sea, como algo o que me reconoce o que yo reconozco como de raíz,
y que además como me da las pautas para seguir en la construcción, porque la manera en como yo me he acercado ha sido pues como muy explorativo y como muy libre. Entonces ahorita estoy trabajando en cómo organizar esa obra y dándole como los nombres, los montajes, porque pues ya las piezas son en sí una obra. Yo como que al inicio, cuando hice mezclas de barro con papel, con lana, con harina, pues con muchos materiales, y que fui logrando otros objetos o otras materialidades, como que para mí eran como exploraciones o teasers. De hecho, ¿te acuerdas que te compartí uno? Y ahora lo veo como realmente una expresión de una ecoartista que tiene la preocupación de qué va a pasar con esos residuos. Y entonces me ocupo en la transformación de ellos. Claro, porque también eso me parece muy interesante porque creo que la facilidad y naturalidad que tú has tenido para utilizar esos materiales es porque son tus residuos. O sea, son como que cosas que sacas de tu casa y que exploras desde tu casa y como desde las cosas que tú haces y como de que las cosas que llegan a ti y todo, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como que la nobleza de que tú puedas explorar como que todavía más estos materiales y esta combinación de residuos, ¿no? Sí, pero, o sea, sí son mis materiales, pero también he incluido como parte del territorio, ¿no? O sea, el enequén, que al inicio como no quería trabajar con esta materia o con esta fibra, porque pues la historia que trae del colonialismo, pero la manera en que lo abordé fue a través de su importancia dentro de la ecología, porque el enequén tiene raíces extendidas que fijan las cuencas hidrológicas, entonces se necesitan las plantas dentro del paisaje. Entonces, con esto quiero decir que si yo me cambio de Yucatán y me voy a otro lugar, voy a utilizar los mismos materiales, pero locales, ¿sí? Sí, dependiendo de tu contexto, ¿no? Ajá, exacto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo quería hacerte esta pregunta que, ay, no me ves porque está aquí la cámara. Cuando platicabas que estabas trabajando, ¿no? O sea, que tu primer trabajo y que era textil porque tú sabías coser y tal, ¿en qué momento te reconoces tú como decir, ya soy un artista? O sea, ya no estoy haciendo algo laboral, sino soy un artista y quiero explorar. O sea, ¿en qué momento sentiste que tú ya eres un artista? Pues fue algo que me cuestioné mucho y realmente como que lo acepté hace pocos años. O sea, yo ya había trabajado más de 20 años en la exploración textil, en el diseño textil, con organizaciones y con comunidades, pero como que para mí la palabra artista significaba un gran compromiso, porque para mí un artista es una postura política, es una postura social. Entonces como que decía, ¿realmente lo soy o no lo soy? Y bueno, cuando fui a la Bienal de Madrid, que ya empezaron como, bueno, antes ya me habían invitado a colaborar y ellas como que me estimulaban, ¿no? Y me decían que yo era parte de ese gremio, que tenía que venir, y entonces pues yo asistí a la Bienal pues con mucha emoción,
y no sabía como que hasta qué grado estaba mi trabajo. Pensaba, es bueno, pero ¿quién lo dice que sí o que no? Entonces, cuando yo llego a la Bienal y veo los trabajos de las demás artistas, que además eran artistas pues con 3 o 4 doctorados, y veo sus propuestas y veo sus trabajos, y son muy similares a los míos, entonces es cuando realmente me la creo. O sea, eso fue en el 2019. Entonces, yo regreso con un empuje así de, como, ahora sí, no, o sea, sí sé lo que estoy haciendo, sí sé por dónde voy, o sea, fue algo muy reciente, ¿no? Y ahorita, pues, como que estoy buscando realmente cuál es mi voz, y mi voz es de una ecoartista. Claro, gracias. Creo que justo eso es algo que me encanta de tu arte, Águeda, es que tú no buscas las palabras o los conceptos para darle, o sea, al final esa realidad es tuya, ¿no? Aunque no tengas los conceptos, y ya cuando lo comparas, ¿no? Con estas otras artistas, pues ya puedes entender dónde viene esta eh, como inquietud, ¿no? Respecto a tu contexto, con lo que trabajas, los materiales, que aparte de eso, ¿no? Como el hecho de trabajar con tu contexto, con lo que hay, con esos residuos, con la tierra, con lo que ves, se me hace algo tan resiliente. Como a veces uno como artista tiene muchos impedimentos de, es que no tengo este pigmento, o tengo, entonces ya no puedo crear porque no tengo este material. Y tú es justamente lo que te estimula, ¿no? Y luego cuando he tenido oportunidad de trabajar contigo y veo tu obra y digo, qué bella obra, ¿no? Qué atractiva, como me gusta, a la vista, place. Y luego te pones a platicar del material, de lo que tú usaste, de tu proceso, que hay mucha experimentación, hay mucho conocimiento empírico, y eso ya tiene mucho valor, y que aparte está cargada de toda esta metáfora del territorio, sí, de todo lo que nos platicaste, ¿no? Sí. Y sí, eso me encanta. Y algo que admiro mucho de ti es justamente igual cuando hablabas ahorita del ecoprint, como tú creas desde igual, que ya para concluir como en pregunta, creas desde un impulso, ¿no? Este impulso creativo, sabiendo que pues tal vez no va a haber un resultado concreto porque es fluir y es experimentar. ¿Siempre tuviste como esta facilidad a ese objetivo, a dejar que las cosas sean, o fue algo que tu formación te fue llevando hacia allá? Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando hemos trabajado, no sé si te das cuenta, yo como que me gusta tener mucho control y saber cómo van a salir las cosas. Y contigo he aprendido como, no, pues vamos a ver el proceso que dice, y eso lo disfruto mucho, sí. Pues siempre he sido como muy explorativa, como con mucha libertad. Me gusta mucho sentirme libre, sin tantas acotaciones, y, y siento que en esa aceptación, pues no del error, pero dentro del error he encontrado bastantes aciertos y muchísimas posibilidades. Entonces, ya para terminar, les voy a dar una anécdota. Cuando hice las piezas de Rojo B2 M1, estaba hiper cansada, agotadísima, y los residuos, que era la materia prima, las cortezas, las guardé porque dije, esto todavía tiene tinte y no lo quiero tirar, lo tengo que reutilizar. Entonces, yo tenía unas cortinas de blackout, y ahí, bueno, las traje del taller donde estuve trabajando en unas bolsas negras, y luego aventé dentro de ese blackout, lo amarré, eran como 10 kilos de materia, y lo amarré y lo metí a mi bodega, y me olvidé de él porque estaba muy agotada. Y pasaron 2 semanas y yo pensé, ay, ¿qué habrá pasado con estas materias primas, no? Entonces voy y abro, y estaba, o sea, olía, o sea, el fermento a todo, pero abro el lienzo, porque para mí ya era un lienzo,
y está totalmente impregnado de rojos y colores vinos. O sea, me quedé impresionada y lo fui a enjuagar y no salió absolutamente nada. Entonces dije, esta ya es una pieza. Pero la fui utilizando otra vez para otras cosas porque el blackout pues no deja que manches ni nada. Entonces la utilicé como un patrón para hacer una comisión. Entonces ahí como que se hizo la memoria de una hoja que era la comisión de ceiba en gran formato y la repetí 5 veces, entonces había como el goteo, como otra vez la misma calca de la pieza una y otra vez con enequén y con harina de maíz hasta que se reveló una pieza. Entonces yo dije, pues ya es una pieza. Entonces me la compraron. O sea, la vendí y la sorpresa que los materiales menos convencionales son las piezas que más han gustado y que me han comprado. Entonces, o sea, es como algo muy sorprendente para mí. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna última pregunta. ¿Qué piezas has disfrutado más o cuáles son tus favoritas? Ay, pues creo que esta que les conté porque fue algo realmente muy increíble. Esa pieza, bueno, y también la semilla, la escultura grande donde estoy acostada. Esa pieza, primero es un testimonio de los hechos ocurridos con los jóvenes que desaparecieron, los 43. Entonces, yo quería hacer algo que mostrara o que fuera el registro de lo que estaba pasando en ese momento en el país. Yo no, o sea, había habido otros hechos, pero como que marcaba un inicio en el pueblo mexicano, en donde se unieron todos, o sea, todas las clases sociales, todas las comunidades, para hacer un movimiento por la aparición de los 43. Entonces, esa pieza es un testimonio de la eclosión de lo que sucedía en el país, porque para mí era como una eclosión, como un algo que se está germinando. Por eso le puse semilla, porque para mí eso representa, o eso representó en ese momento, algo que estaba germinando, algo a punto de eclosionar, algo a punto de transformar, ¿no? Entonces esa pieza es como una pieza, pues sí, como muy importante para mí. Bueno, pues muchísimas gracias, Águeda, nuevamente. Muchísimas gracias a todas, a todos ustedes. Tenemos un pequeño, unas bebidas para ustedes para continuar la charla en otro formato. Y bueno, les recordamos que todos los martes de cada mes, el primer martes de cada mes, llevamos a cabo martes de charas, entonces les esperamos. También les recordamos por nuestro canal de YouTube pueden ustedes consultar las charas pasadas por si se perdieron alguna, por si quieren volver a escuchar alguna presentación como la de Águeda. La idea del registro de las charas es que también puedan volverse un recurso, un archivo, porque la idea es que vamos creando una red de referencias sobre medio ambiente, arte, pedagogía, territorio, identidad, y que esperamos que sea pues de su agrado y también de su utilidad. Muchas gracias. No tenemos desde el 2023. Eso es bien interesante, que siempre pueden seguirse sumando. La idea es proponer desde diferentes prácticas artísticas, explorar
interdisciplina, la multidisciplina. Entonces eso, digamos, qué bueno que sea esta la primera. Ojalá no sea la última. Y pues muchísimas gracias, buenas noches. Que tengan lindo día. Gracias. Gracias.